Hola, apasionados de las series. ¿Cómo están hoy? Les doy la más cordial bienvenida a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del entretenimiento. Hoy, nos sumergiremos en un universo fascinante, uno que ha conquistado corazones en todo el planeta: las series turcas. Pero no nos quedaremos en las tramas románticas y los paisajes de ensueño. Hoy exploraremos el lado oscuro, los rincones sombríos donde nuestros protagonistas favoritos, esos que adoramos y admiramos, se revelan en toda su complejidad. Prepárense para un viaje lleno de intriga, secretos y revelaciones que los dejarán con la boca abierta. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejes tu comentario al final. Tu opinión es muy valiosa. Así que, sin más preámbulos, comencemos este viaje a las sombras de las telenovelas turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un territorio donde la perfección se desvanece y emerge la humanidad, con todas sus fallas y contradicciones. Y es que, aunque muchas veces nos encantan esos protagonistas perfectos, con vidas de ensueño y valores inquebrantables, ¿no les parece mucho más interesante cuando vemos que también ellos tienen su lado oscuro? Esos personajes que en la superficie son encantadores, pero que ocultan secretos, ambiciones y traumas que los convierten en seres mucho más complejos y, a veces, incluso, en verdaderos antagonistas de sus propias historias. Comencemos con Siyabe Yazask, o Amor en blanco y negro, como se le conoce en español. Esta serie, que mezcla romance y drama con toques de acción, nos presenta a Ferhat Aslan, interpretado por el carismático Ibrahim Çelikkol. Ferhat es un asesino a sueldo, un hombre frío y calculador, marcado por un pasado traumático y una sed de venganza que lo consume. A primera vista, podría ser el típico antihéroe, pero conforme la trama avanza, descubrimos que debajo de esa coraza de dureza, se esconde un hombre herido, capaz de amar, pero también de actos terribles. Su lado oscuro no es solo una fachada, es parte de su esencia, moldeada por las experiencias que lo han convertido en quien es. Él es un personaje que nos hace cuestionar las líneas entre el bien y el mal, entre el amor y la destrucción. Es un claro ejemplo de cómo el trauma puede corromper incluso a aquellos que parecen destinados a ser los buenos. Su relación con Asl, interpretada por Birce Akalay, una cirujana que se ve obligada a casarse con él, es un torbellino de emociones donde el amor y la violencia se entrelazan de manera fascinante. La trama nos muestra cómo ambos, con sus propios demonios, intentan encontrar un poco de luz en medio de la oscuridad. Luego tenemos Ezel, una serie que es casi una obra maestra del drama y la venganza. Aquí, Kenan İmirzalıoğlu interpreta a Ömer Ukar, un hombre traicionado por sus mejores amigos y la mujer que amaba. Tras ser dado por muerto, regresa con una nueva identidad, Ezel Bayraktar, con un único objetivo: vengarse. La transformación de Ömer a Ezel es un viaje al lado más oscuro de la psique humana. La sed de venganza lo consume, lo convierte en un manipulador calculador, dispuesto a todo para lograr su cometido. Ezel es un personaje que se deja llevar por su resentimiento, aunque en el fondo, sabemos que el hombre que era Ömer todavía existe, luchando por salir a la superficie. Su lado oscuro no es una elección, sino una consecuencia de la traición que sufrió. Los giros y las traiciones en esta serie son constantes, y cada personaje, incluso los aparentemente más nobles, tienen sus propios secretos y motivaciones turbias. El concepto de la justicia se ve constantemente puesto a prueba, y nos hace reflexionar sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar para reparar el daño que nos han hecho. La actuación de İmirzalıoğlu es magistral, transmitiendo la complejidad de su personaje, un hombre que lucha entre la luz y las sombras. Sigamos ahora con Kukur. Esta serie, con Aras Bulut y Memli como Yamak Koval, es un retrato crudo de la vida en un barrio marginal de Estambul, controlado por una poderosa familia mafiosa. Yamak, un joven que intenta escapar de su destino, se ve arrastrado de vuelta a su mundo de violencia y crimen. Si bien en un principio se presenta como alguien que busca cambiar su vida, poco a poco va sucumbiendo a la oscuridad que lo rodea. La serie nos muestra cómo el entorno, las circunstancias y la lealtad familiar pueden llevar incluso a la persona más noble a cometer actos cuestionables. El lado oscuro de Yamak no es producto de una maldad intrínseca, sino más bien una consecuencia de la lucha constante por proteger a su familia y su territorio. Es un hombre que, a pesar de todo, tiene un fuerte sentido de la justicia y el honor, pero cuyos métodos pueden ser brutales y despiadados.
El mundo de Kukur es despiadado y la serie no escatima en mostrar la crudeza de la vida en las calles, donde la violencia es una moneda corriente y las decisiones morales se ven constantemente comprometidas. Es un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, pueden encontrarse destellos de esperanza y redención, pero a un precio muy alto. Hierde o Intriga, como se le conoce en Latinoamérica, es otra joya de las series turcas que no podemos dejar pasar. La historia sigue a dos hermanos separados al nacer, Sarp y Umut, interpretados por Atay Ulusoy y Aras Bulut Inemli, quienes terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Sarp se infiltra en la mafia para encontrar a su hermano, y Umut, que ahora se hace llamar Mert, es criado por un jefe mafioso. Sarp se debate entre su lealtad a la policía y su deseo de encontrar a su hermano, lo que lo lleva a tomar decisiones moralmente ambiguas. Su lado oscuro emerge cuando se ve obligado a traicionar a aquellos a quienes quiere, y a usar la violencia para lograr sus objetivos. Por otro lado, Mert, criado en el mundo del crimen, lucha por encontrar su propia identidad y por reconciliar su pasado con su presente. Aunque intenta ser leal a su familia adoptiva, el recuerdo de su verdadera familia lo atormenta, llevándolo a tomar decisiones impulsivas y arriesgadas. El lado oscuro de ambos hermanos se manifiesta en su incapacidad para confiar completamente en los demás, en su lucha constante por la supervivencia y en la dolorosa verdad de que a veces, para hacer lo correcto, hay que ensuciarse las manos. La serie es un carrusel de acción, intriga y tensión, con personajes que nos muestran que la línea entre el bien y el mal puede ser muy difusa. Y hablando de personajes complejos, no podemos dejar de mencionar a Kuzgun. Bararduk encarna a Kuzgun Cebeci, un hombre que busca venganza por la injusticia que sufrió su padre. La historia de Kuzgun es una de las más oscuras y retorcidas que he visto. Su deseo de venganza es tan profundo, que lo lleva a convertirse en una persona fría, calculadora y hasta despiadada. A pesar de que en el fondo, el amor sigue siendo parte de su corazón, la amargura y el dolor lo han transformado. Su lado oscuro no es solo una estrategia para llevar a cabo su venganza, sino también una forma de protegerse de un mundo que lo ha herido profundamente. Su relación con Dila, interpretada por Burcu Biricik, es un campo de batalla emocional, donde el amor y el resentimiento luchan por ganar terreno. Kuzgun no es un héroe convencional, es un hombre atormentado, un antihéroe que nos hace cuestionar si la venganza realmente puede traer paz. A lo largo de la serie, nos preguntamos si Kuzgun logrará encontrar redención o si quedará atrapado en su propio laberinto de dolor y odio. Por último, pero no menos importante, hablemos de Diyarg. Esta serie, que ha cautivado a audiencias de todo el mundo, nos presenta a Ceylin Erguvan, interpretada por Pınar Deniz, una abogada tenaz y brillante, y a Ilgaz Kaya, interpretado por Kaan Urgankolu, un fiscal idealista y recto. La trama se desarrolla en torno a un caso de asesinato que une a estos dos personajes, cuyos caminos se cruzan de manera inesperada. A medida que la investigación avanza, Ceylin e Ilgaz se ven envueltos en una trama de intrigas, secretos y traiciones que pondrán a prueba sus propios valores y principios. El lado oscuro de Ceylin se manifiesta en su determinación implacable por encontrar la justicia a cualquier precio, incluso si eso significa saltarse las reglas. Su pasado traumático la ha convertido en una persona desconfiada y cautelosa, dispuesta a todo para proteger a sus seres queridos. Por otro lado, el lado oscuro de Ilgaz emerge cuando se enfrenta a la corrupción y la injusticia que se esconde detrás de las fachadas de la ley y la justicia. La serie muestra cómo la búsqueda de la verdad puede llevar a las personas a tomar decisiones cuestionables, y a poner en entredicho sus propias creencias. Diyarg es una serie que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y el impacto de la venganza en nuestras vidas. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje por el lado oscuro de las series turcas. Hemos explorado personajes complejos, con motivaciones turbias, y hemos visto cómo el trauma, la traición y la ambición pueden corromper incluso a los protagonistas que más admiramos. Espero que este recorrido haya sido tan interesante para ustedes como lo fue para mí prepararlo. Recuerden que estas series no son solo historias de amor y drama, sino también reflejos de la condición humana, con todas sus luces y sombras. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo y por ser parte de esta comunidad de apasionados por las series turcas. Ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les parecieron estas series? ¿Cuál de estos protagonistas oscuros les impactó más? ¿Hay alguna otra serie que creen que merezca ser mencionada en este contexto? No duden en dejar sus opiniones aquí abajo.
Y si les gustó este vídeo, por favor regálame un me gusta. Compártanlo con sus amigos que también aman las series turcas, y por supuesto, si aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!